Y en esta segunda parte del video vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de la fascioliasis. Y como se desprende de los distintos aspectos que discutimos durante la primera parte del video y que te invito a ver, es lógico pensar que el diagnóstico de la fascioliasis en animales domésticos es una tarea bastante compleja. Tanto por el hecho de no existir signos clínicos patognomónicos, es decir, que identifiquen o que nos orienten de manera certera a la presencia de la enfermedad, sino que por el contrario, muchos de los signos clínicos evidenciados son compartidos con algunas otras enfermedades que inclusive se presentan de forma simultánea a la fascioliasis debido a las condiciones epidemiológicas, como por ejemplo el parasitismo gastrointestinal, que sabemos que bajo las formas naturales de explotación animal, sobre todo a nivel de las regiones tropicales y subtropicales, se presenta como un poliparasitismo, es decir, la presencia simultánea de diversas especies de nematodes, de trematodes o de cestodes que van a afectar la salud de ese individuo. Y una de las características principales es la anemia, con la presencia de edemas a nivel de las regiones de declive, edema submandibular, mucosas pálidas, letargo, caída en la producción, en fin, un conjunto de signos que son compatibles con los signos clínicos de la fascioliasis. De allí la dificultad entonces de ese diagnóstico. Y es por ello que se hace imprescindible comprender y conocer la estructura epidemiológica del sitio donde está asentada nuestra unidad de producción. En este sentido, es indispensable saber si es una región endémica o no endémica a fascioliasis, si hay reportes de casos de fascioliasis en humanos, si existen cuerpos de agua dulce o si estos han sido creados de manera artificial para suplir los requerimientos hídricos de los animales durante la época de verano o con finalidad de riego. En fin, todas estas modificaciones antrópicas pueden conducir a que se presenten las condiciones necesarias para que existan los caracoles, que son los hospedadores intermediarios de fasciola. Y es por ello que una evaluación epidemiológica es indispensable. Revisar en los bordes de esas lagunas, revisar en los bordes de esos ríos, de esos arroyos, si existe o no la presencia de hospedadores intermediarios, de caracoles ligneidos. E inclusive de visualizar la presencia de algunos de estos caracoles, tomar muestras de los mismos, tomar algunos especímenes y enviarlos al laboratorio, donde se intentará detectar e identificar la presencia de aquellos esporocistos, de aquellas redias, es decir, de aquellas formas evolutivas que se reproducen de manera sexual a nivel de los caracoles. Y otro factor fundamental dentro de estas estrategias de diagnóstico es mantener un contacto bastante estrecho con los mataderos. Y esto obedece al hecho que en regiones donde la fascioliasis es un problema, generalmente fasciola hepática es detectada a nivel de los canalículos biliares, a nivel de matadero. Es decir, durante los procesos de inspección sanitaria de esos animales que están siendo abatidos, se detecta o es común detectar la presencia de parásitos adultos a nivel de canalículos biliares. Y en muchas ocasiones, a pesar de no detectarse los parásitos adultos, la presencia de trayectos fibróticos a nivel de distintas regiones del hígado también es sugestivo de la existencia de fascioliasis en esos animales. Y de hecho, en muchas ocasiones cuando se reporta una gran cantidad de decomisos de hígados a nivel de matadero, eso ya nos tiene que hacer sospechar de la existencia de fascioliasis en nuestra ganadería. Por supuesto que el diagnóstico definitivo de la enfermedad a nivel de laboratorio será hecho a través de la visualización de huevos de fasciola hepática en muestras coprológicas. Pudiera hacerse un muestreo aleatorio a nivel de todo el rebaño, o si estamos enfocados en detectar la presencia de fascioliosis, entonces pudiéramos seleccionar muestras de aquellos animales que están un poco más deteriorados desde el punto de vista de su condición corporal, y eso pudiera facilitar el hecho de que se diagnostique fasciola a nivel de las heces. Es importante recordar que el paso de huevos desde la localización definitiva del parásito a nivel de los ductos biliares o de la vesícula biliar hacia el intestino a través de los conductos biliares y el conducto colédoco no es un paso continuo. Y esto es importantísimo en el sentido de que nos obliga, en caso de resultados negativos, a efectuar muestreos periódicos, muestreos y evaluaciones coprológicas periódicas para tratar de identificar con certeza la presencia de una infección por fasciola hepática. A nivel de laboratorio existen técnicas cualitativas y cuantitativas. Las más usadas desde el punto de vista cuantitativo son las de CAT-OCAT, métodos de sedimentación, y que tienen esa gran ventaja que nos permiten determinar la intensidad de la parasitosis en función del número de huevos por gramo de heces que estemos detectando en esos animales. En teoría, mientras mayor el número de huevos que visualicemos, mayor debe ser la intensidad parasitaria que ese individuo está albergando.
Y más una vez, el gran problema del diagnóstico parasitológico es que cuando evidenciamos huevos a nivel de las heces de los animales es porque ya ha ocurrido todo un daño referente a la fase migratoria de las formas larvarias, todo el daño asociado a la presencia del parásito adulto en los conductos biliares. Entonces pudiéramos decir que es una especie de diagnóstico tardío porque mucho del daño que fasciola hepática genera ya lo generó en el momento en que diagnosticamos huevos a nivel de las heces. Y es por eso que existen otros métodos de diagnóstico, fundamentalmente basados en la detección de antígenos. En muchas ocasiones son métodos que están, si se quiere, limitados al uso a nivel de laboratorios de investigación. Sin embargo, tienen esa gran ventaja. Nos permiten efectuar un diagnóstico temprano de la enfermedad al detectar antígenos de fasciola, ya sea en la sangre o antígenos de fasciola en las heces de esos individuos que estamos evaluando. La detección de anticuerpos contra fasciolas también es un método diagnóstico, sin embargo es usado básicamente para definir el grado de endemicidad de determinadas regiones, ya que la presencia de anticuerpos no está directamente relacionada con la presencia de enfermedad. Algunos individuos pudieron haberse infectado en el pasado, pudieron haber sido tratados y en este momento se encuentran libres del parásito y libres de la enfermedad, sin embargo pudieran mantener títulos de anticuerpos que serán detectados por esos métodos serológicos. En el caso de la fascioliasis en los humanos existen sí otro conjunto de técnicas que son comúnmente empleadas, como por ejemplo la ecografía, la tomografía axial computarizada, ultrasonido, radiología, que nos permitan evaluar la integridad de ese hígado o determinar la presencia de lesiones producto de la migración de las formas juveniles, radioisótopos, resonancia magnética, en fin, existe un amplio rango de alternativas para diagnosticar la presencia de fascioliasis en el caso de humanos, incluyendo por supuesto también las técnicas coprológicas, que tanto en el caso de la esquistosomiasis humana son fundamentales sobre todo para el estudio en regiones endémicas. Recordemos que con base a la presencia de los huevos a nivel de las heces y con base en algunas características propias de esas comunidades donde se esté efectuando el diagnóstico o que están siendo caracterizadas desde el punto de vista epidemiológico, existe una clasificación que es bastante importante y que ha sido inclusive discutida en distintos trabajos publicados del doctor Mascoma en España. Esta clasificación nos habla, en el caso particular de humanos, de la existencia de regiones con la presentación de casos aislados o autóctonos, es decir, regiones donde la presencia de la fascioliasis no es constante y donde los individuos pudieran adquirir la infección de manera aislada. Son regiones donde existe sí la presencia de fascioliasis en el caso de animales domésticos también. Otra de las clasificaciones se refiere a los casos importados, es decir, el diagnóstico de fascioliasis en zonas donde el parásito no existe o no ha sido descrito. Y una de las clasificaciones más importantes es el nivel de endemicidad en el caso de las infecciones humanas. Y existe una clasificación como regiones hipoendémicas, mesoendémicas o hiperendémicas. En las regiones hipoendémicas la prevalencia es baja. Estamos hablando de niveles menores al 1%. Y el contagio de huevos por gramos de heces generalmente es menor a 50 huevos por gramo de heces. Es decir, una intensidad de infección baja. En estas regiones hipoendémicas generalmente existe condiciones de saneamiento básico adecuadas y el hecho de defecar al aire libre no es una actividad común. Seguidamente, pudiéramos hablar de las regiones mesoendémicas, donde la prevalencia de la enfermedad está en el orden del 1 al 10% y donde la presentación de casos clínicos es común en individuos jóvenes, entre 5 y 15 años de edad, es decir, en edad escolar. En este tipo de regiones, la intensidad de infección puede variar entre 5 y 300 huevos por gramo de heces y eventualmente un bajo número de individuos pudieran presentar cargas de huevos tan altas como 1000 huevos por gramo de heces. Sin embargo, no son comunes. Es importante que estas regiones mesoendémicas presentan características intermediarias entre las regiones hipoendémicas y las regiones hiperendémicas, en el sentido de que algunas regiones presentarán adecuados sistemas de deposición de excretas, pero otras no. Unas tendrán un adecuado nivel de saneamiento básico, pero otras no, dentro de la misma región mesoendémica. Y el uso de letrinas, así como entonces el hábito de defecar en ambientes abiertos, pudiera existir en algunos individuos, pero no es lo común. Por el contrario, en las regiones hiperendémicas
Estas características de defecación al aire libre son bastante comunes. No existe la presencia de letrinas o de disposición adecuada de heces o de saneamiento básico. Y por ello son regiones donde los niveles de prevalencia son superiores al 10% y donde es extremadamente común la presencia de más de 300 huevos por gramo de heces en los individuos infectados, lo que nos habla de una intensidad de infección sumamente altos. Asimismo, es bastante común evidenciar individuos que presentan un contagio de huevos por gramo superior a 1000 huevos por gramo de heces. Y fíjense lo relevante de esto, que mediante estos esquemas de clasificación ha sido posible evidenciar en la región del altiplano boliviano y en algunas regiones también en Perú niveles de prevalencia sumamente altos, lo que las ha clasificado como regiones hiperendémicas. Por ejemplo, la región norte del altiplano boliviano, así como también las regiones del altiplano de Puno y otras regiones en Perú, presentan niveles de prevalencia superiores al 70% por métodos coprológicos. Y más que eso, se han detectado individuos con contagios parasitarios superiores a los 8000 huevos por gramo de heces, lo que sugiere una intensidad de infección extremadamente alta y, peor aún, es un tipo de parasitosis que es sumamente prevalente en jóvenes entre 5 y 15 años de edad. Entonces imagínense el nivel de relevancia de esta parasitosis en dichas regiones. Y finalmente, dentro de esta clasificación de presentación de casos clínicos de fascioliasis en humanos, tenemos la aparición de epidemias en regiones donde la enfermedad no es endémica en humanos, pero sí es endémica en animales domésticos, así como la aparición de casos epidémicos en áreas donde la enfermedad en humanos presenta un comportamiento endémico. Generalmente, este último tipo de presentaciones sucede en algunas regiones específicas donde por determinadas condiciones ambientales, llamémoslas temporales, favorecen el desarrollo de caracoles y se favorece, por supuesto, también la presencia y la multiplicación de esas formas parasitarias, la contaminación ambiental y, por consiguiente, la contaminación de los seres humanos y la aparición de brotes epidémicos. Brotes que pueden ocurrir dentro de cualquiera de las características de endemicidad que ya discutimos, es decir, dentro de regiones hipoendémicas, mesoendémicas o hiperendémicas. Y cuando hablamos de prevención, es lógico entender, conociendo todas estas características epidemiológicas y clínicas de la fascioliasis, entender que prevenir la enfermedad involucra romper el ciclo biológico. Y para ello debemos evitar, en el caso de la medicina veterinaria, pues que nuestros rebaños pasten en áreas donde existen caracoles hospedadores intermediarios, evitar que se alimenten de esos brotes que están en los bordes de esos cuerpos de agua, sean naturales o artificiales. Algunos autores recomiendan inclusive hacer una especie de pastoreo rotativo, es decir, pastorear adelante con los animales que son más resistentes a la enfermedad y dejar de último los ovinos, que son aquellos que son bastante susceptibles, a pesar de que estas son prácticas de bastante difícil implementación, pero el cercado, el aislamiento de esas regiones húmedas, de esas regiones donde existen caracoles, es fundamental en una explotación de ovejas, en una explotación ganadera, en la cual haya problemas con fascioliasis. Inclusive el riego desde cuerpos de agua que sabemos que están contaminados con caracoles y que están contaminados con fasciola hepática, el riego hacia pastizales o hacia regiones un poco más lejanas, tanto de cultivos para animales domésticos como para consumo humano, es una práctica que perpetúa la existencia de fascioliosis en esas regiones, porque junto con esa agua, con certeza, van a estar yendo metacercarias enquistadas para allá, vamos a estar distribuyendo caracoles hacia otras áreas que estaban libres y que ahora vamos a contaminar. En fin, el control de estas regiones infectadas debe ser de extrema relevancia. Algunos autores recomiendan también el uso de molusquicidas para tratar de eliminar las poblaciones de caracoles que están en esas regiones, a pesar de que sabemos que eso tiene un impacto ambiental bastante nocivo y que de hecho muchos autores son contrarios a ese procedimiento, a esa actividad. El uso de hospedadores naturales, como por ejemplo algunas aves que se alimentan de ese tipo de caracoles, si pudiera ser una práctica que contribuya a reducir las tasas de caracoles y por ende la tasa de infección de esos potreros, de esas regiones específicas dentro de la finca. Y por supuesto la aplicación de tratamientos que tienen como objetivo, por un lado, disminuir o eliminar esas poblaciones adultas a nivel de los hospedadores que están infectados. Al hacer eso, estaremos reduciendo de manera drástica
drástica la cantidad de huevos que están siendo excretados al medio ambiente y por ende estaremos reduciendo de manera significativa la contaminación ambiental. Sin embargo, no es la única solución, ya que sabemos que los caracoles son una especie de fábrica de amplificación, es decir, por cada migracidio que ingresa en un caracol, salen un número importante de cercarias que van a contaminar el ambiente. Los caracoles amplifican la contaminación ambiental. De allí la importancia que el tratamiento y el control de la parasitosis no solo debe ser enfocada a eliminar los parásitos adultos, sino también al control ambiental. Y en el caso de la fascioliasis en humanos, si sabemos que el ser humano se contamina en el momento en que ingiere plantas o vegetales, sean salvajes o sean cultivados en regiones anegadizas donde existen este tipo de hospedadores intermediarios y donde sabemos que existe actividad de fasciola, pues entonces por supuesto deberemos evitar el consumo de vegetales de esas regiones que sabemos infectadas. No solo de vegetales, sino que debe evitarse también el consumo de agua natural de esos cuerpos de agua, toda vez que mencionamos anteriormente la posibilidad de la existencia de metacercarias de fasciola sobre la superficie del agua. En regiones endémicas, como esas regiones que mencionamos en Perú, Bolivia, otras en Egipto, otras a nivel del mar Caspio, entre otros lugares, es importante por supuesto evitar consumir platos típicos de esas regiones cocinados con agua que sabemos viene de regiones contaminadas, o evitar consumir material vegetal que es cosechado en esas regiones contaminadas o puede haber sido cosechado en regiones diferentes, regiones más altas de la misma finca, de la misma hacienda, pero que han sido regados con agua que proviene de esos pozos que sabemos contaminados. Es muy común inclusive en esas regiones tomar batidos de vegetales que representan sin duda alguna un gran riesgo si esos vegetales provienen de áreas contaminadas. E imagínense la importancia de la diseminación de la fascioliasis, que es recomendado inclusive no lavar vegetales, cubiertos, platos, etcétera, con agua que sabemos que proviene de ese tipo de regiones. De los distintos principios farmacológicos disponibles para el tratamiento de la fascioliasis, para la mayoría de ellos lamentablemente o los parásitos han desarrollado resistencia o tienen una limitada actividad contra trematodes. Por ejemplo, el praziquantel, que es la droga de elección en el caso de la esquistosomiasis, tiene poca actividad contra fasciola. Del mismo modo, otras drogas ampliamente utilizadas como el albendazol, como el closantel, como la oxiclosanida, entre otras, esas drogas tienen la desventaja, aparte del desarrollo de resistencia por distintos aislados de fasciola en distintas partes del mundo, el hecho de que son efectivas exclusivamente contra parásitos adultos, que significa que ya todo el daño de la migración de las formas larvarias y del establecimiento de los parásitos a nivel de los ductos biliares ya ha sucedido. Una droga ideal para el tratamiento de fasciola no solo debe tener esa actividad adulticida, sino también debe tener actividad contra esas formas larvarias, a fin de evitar la migración de las mismas o de mitigar el efecto de la migración a nivel del parénquima hepático. Y es por eso que el fármaco de elección es el triclavendazol. Una droga que es efectiva contra formas juveniles del parásito, por lo tanto matará al parásito antes de que éste inicie el proceso de migración a nivel hepático. Así, el triclavendazol a dosis de 20 miligramos por kilo presenta una eficacia bastante marcada contra fasciola hepática. En algunas regiones de Europa ya se están describiendo aislados de fasciolas resistentes al triclavendazol debido a su uso indiscriminado. Es por eso que se hace fundamental para el tratamiento de nuestros rebaños la determinación precisa de la dosis con base al peso de esos individuos, para tratar de ajustar en la mayor medida posible la dosis necesaria. Asimismo, es importante conocer la intensidad de la infección, ya que infecciones con intensidades muy altas pueden requerir de la aplicación de una segunda dosis de este producto. En el caso de humanos, el triclavendazol es también la droga de elección a dosis de 10 miligramos por kilo, que permite alcanzar tasas de cura de hasta 80 o 90% después de la aplicación de una dosis y hasta 100% después de la aplicación de una segunda dosis en individuos donde la intensidad parasitaria es bastante alta. En humanos, aparte del triclavendazol, la nitazoxanida
también se ha probado efectiva como tratamiento de la fascioliasis. Y con todas estas consideraciones en mente, se hace esencial nuestra participación como médicos veterinarios, como estudiantes de medicina veterinaria, en el control de esta parasitosis. La fascioliasis, como indicado en un inicio, es una enfermedad que tiende a crecer no solo por el calentamiento global, sino por distintos otros factores que ya discutimos en este video. Es por ello que debemos estar atentos para ayudar a la prevención de los mismos, para ayudar al diagnóstico precoz e inclusive en muchas ocasiones para orientar al personal de salud en términos de la relevancia de esta parasitosis en distintas regiones. En muchas ocasiones es poco conocida no solo por los veterinarios, sino también por el personal médico. En algunas regiones, muchas de ellas inclusive mal caracterizadas desde el punto de vista epidemiológico o sobre la presencia de la enfermedad en humanos en la misma región, determinan que la parasitosis sea subdiagnosticada, ya que no es considerada dentro de los diagnósticos diferenciales. Es nuestro deber como médicos veterinarios contribuir entonces en estos aspectos para tratar de favorecer el conocimiento sobre la enfermedad y por supuesto para ayudar al control de la misma. Y si el video te pareció de interés, si te pareció de utilidad, ayúdame por favor a compartirlo, enviándolo a tu lista de contacto, enviándolos a colegas médicos veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria e inclusive ganaderos o trabajadores en fincas de bovinos, de ovinos que requieran de este conocimiento. Es importantísimo empoderarnos de conocimiento para poder contribuir en la prevención de enfermedades como la fascioliasis. No dejes de darle like al video, no dejes de comentar, de inscribirte en el canal si todavía no lo has hecho, de visitarnos a nivel de Instagram y nos vemos en el próximo video.